Amén. Desde hace algunas semanas nos hemos reunido o nos hemos detenido, mejor dicho, en la meditación de una carta de Pablo, conocida también como la carta del gozo, que es la carta a los Filipenses. Comenzamos viendo el capítulo 2 de esta carta con una mirada de autodesafío, de considerar algunas metas prácticas para poder avanzar, para poder crecer en nuestra experiencia de fe. Pero indudablemente que esta carta tiene mucho más que decirnos. Por tanto, juntos hemos seguido esta lectura analítica de esta hermosa carta. Y hoy continuaremos y lo haremos a partir del capítulo 4. Pero antes me permitiré recordarles estas actitudes, tres desafíos que nos propusimos cuando comenzamos, porque es probable que haya algunos que no las recuerdan bien. Primero, hablamos de una actitud abnegada, es decir, ponernos siempre en el lugar de la otra persona. Eso es tener una actitud espiritual abnegada, estar prestos a ayudar a quienes lo requieren. Segundo, una vida espiritual responsable. Debemos esforzarnos en la vida cristiana. La vida cristiana no es pasiva, es activa y debe haber una intención deliberada en cada uno de nosotros por llevarla a cabo cada día. Y tercero, una percepción espiritual activa. Reconoceremos la voluntad de Dios en todas las cosas en la medida que consideremos y cumplamos aquellos principios fundamentales en donde nos habla acerca de su voluntad. Como dije, hoy comenzaremos con el capítulo 4 de Filipenses y daremos lectura a algunos versículos comenzando por el verso 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. Este capítulo nos sorprende en el sentido de que Pablo ha estado hablando acerca de doctrinas muy profundas. Habló del cuidado que hemos de tener para no caer en el engaño de los falsos profetas y de los falsos maestros. Habló de la humillación de Cristo, quien no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y de pronto, al llegar al capítulo 4, se mete en un tema que a simple vista podríamos considerar una cosa doméstica, algo local, particular, un tema que al parecer no guarda relación con lo que hemos venido hablando. Y entonces uno dice, ¿qué tiene que ver esto con todo lo demás? Porque menciona un problema puntual que había en esa iglesia local propiamente tal. Y es interesante también cómo entra a presentar esto. Habla a los hermanos y les dice que los ama. 2 veces los llama amados. En el primer versículo dice, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y después de este preludio se refiere a 2 mujeres de la iglesia que tenían problemas entre sí. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Por lo general, donde hay gente también hay problemas, hay discrepancias, hay diferencia de opinión. Y claro, porque no todos tenemos la misma forma de pensar, por eso debemos ir permanentemente unos aportando, otros cediendo de manera dinámica, lograr en alguna forma
encontrarnos para poder avanzar. Sin embargo, acá hay dos mujeres, dos hermanas de la iglesia que no lograban llegar a ese acuerdo. Y Pablo menciona a estas mujeres por nombre, porque seguramente era un tema conocido para toda la iglesia, y las menciona como mujeres que él conocía. Menciona el pasado y el presente de ellas. En cuanto al pasado, dice que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Quiere decir que no eran dos personas anónimas o recién llegadas a la iglesia. Eran dos mujeres que habían batallado, dos mujeres que formaban parte de los que luchaban dentro de la iglesia. Y si vamos a la historia de la iglesia en Filipos, recordemos que se fundó en un momento tremendamente difícil. Pablo había salido en ese viaje misionero con otro plan en mente: recorrer y confirmar en la fe aquellas iglesias que ya había fundado en Asia Menor. Sin embargo, el Espíritu se lo impidió y se vio forzado a pasar a Europa. Y su primera estación en Europa fue la ciudad de Filipos. Cuando llega, encuentra un grupo de mujeres a orillas del río que se juntaban allí para orar. Y allí había una mujer llamada Lidia, una vendedora de púrpura, quien posteriormente abriría su casa para centro de reuniones. Son los primeros convertidos a Cristo en ese lugar. Luego, si recuerdan, apareció una joven esclava que adivinaba bajo un influjo demoníaco, y todo esto reportaba grandes ganancias a sus amos. Por cierto, todo esto molestó al apóstol Pablo. Ordenó al espíritu inmundo que salga de ella, y esta joven fue liberada de esas cadenas, perdiendo su capacidad de adivinación. Esto atrajo el enojo a quienes usufructuaban de todo esto, acusaron a Pablo y a Silas, y comienza la lucha, la cual termina con ellos, Pablo y Silas, en la cárcel. Y seguramente recuerdan ustedes también que ellos en la cárcel, atados al cepo de pies y manos, cantaban cánticos al Señor. Y de pronto vino un terremoto, el cual soltó las cadenas de los presos. Y el carcelero desesperado quería quitarse la vida, pero Pablo le dijo: no lo hagas, ninguno ha huido. Y esto conllevó la conversión de aquel hombre con toda su familia. Ahora, en medio de todo esto, seguramente los hermanos que conformaban esa incipiente iglesia enfrentaron luchas por causa de su fe. Y seguramente que entre ellos estaban estas dos mujeres luchando, combatiendo por la fe. Por eso Pablo, al referirse a ellas, les dice: combatieron conmigo en el Evangelio. Quiere decir que eran mujeres que tenían una vida espiritual activa, y sin embargo, por alguna razón que no se menciona, habían llegado a esto. Ahora el apóstol Pablo está lejos, en Roma, encarcelado. Cuando estaba cerca, él mismo arreglaba los problemas directamente, pero estando lejos, coloca acá el nombre de estas mujeres y habla de la disidencia que tienen. Ahora, como ya en todo grupo social no es extraña la disidencia, la discrepancia, todos discrepamos en la forma de pensar. En los matrimonios hay discrepancias porque el esposo piensa una cosa y la esposa otra distinta. Los padres y los hijos también discrepan en su forma de pensar. Lo importante es alcanzar el acuerdo para seguir adelante. La capacidad del acuerdo habla de madurez, porque si no hay madurez, no hay acuerdo. Pero con madurez siempre se llega a un acuerdo que permite seguir adelante. Pero estas mujeres, Evodia y Síntique, no llegaban a acuerdo. No sabían cómo resolver sus discrepancias y entonces necesitaban ayuda al respecto. Por eso Pablo considera esta situación, porque él es de la idea que este problema realmente tenía que ver con toda la iglesia, no solamente con ella. Entonces dice: te ruego, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Es decir,
hay que ayudarlas a salir del problema en que se encuentran. ¿Cuál era el problema que tenían? Nadie lo sabe. Pablo no lo especifica. No obstante, hay algo que sí nosotros sabemos. Y es que si la relación horizontal entre hermanos está dañada, por consecuencia la relación vertical con Dios también está dañada. Esto es axiomático, indiscutible. Cuando no logramos encontrarnos abajo, es porque hay un problema con la conexión arriba. El apóstol Pablo habla justamente de eso y menciona a las personas por nombre. La primera reacción de cualquiera que lee esta carta superficialmente es, bueno, es un problema personal, que lo arreglen ellas. Pero si nos fijamos mejor, este problema no era un asunto entre dos personas. Ellas estaban directamente implicadas, pero el problema era de todos. Pablo dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Y esto es algo que Pablo menciona permanentemente en esta carta. Tener el mismo sentir, el sentir en común. En el capítulo 2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí repite la palabra sintiendo lo mismo. Un poco más adelante dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aparece nuevamente la palabra sintiendo. Y después dice nuevamente, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. En otras palabras, esto es lo que hay que hacer. Pensar y sentir de la misma forma. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque Pablo entiende lo que es la iglesia y está preocupado de aquellas discrepancias sin resolver. Si no nos preocupa cómo podemos ir resolviendo nuestras discrepancias como cristianos, nuestras disensiones, entonces prácticamente no hemos entendido lo que es la iglesia. Cuando el Señor termina su discurso allí en el aposento alto, cuando instituye la cena del Señor y termina ese extenso discurso que cuenta Juan en los capítulos 13 al 16, al comenzar el capítulo 17, Él sale del lugar hacia el Getsemaní, donde será aprehendido y va a agonizar. Entonces en ese lugar Él hace una oración extensa. Todo el capítulo 17 de Juan es esta oración de Jesús. Y en lo medular, en esta oración, Él ruega al Padre por algo. Él dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y ha sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo. Mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Ahora cuando dice yo ruego por estos, se refiere a sus discípulos, a sus seguidores, y prevé que el problema que tendrán estos cuando Él ya no esté físicamente con ellos, será el problema de la falta de unidad. Mientras Él estaba con ellos, Él los guardaba. Él mediaba para que no se produzcan estas discrepancias insolubles. Y uno lee los evangelios y se da cuenta que habían discrepancias entre los discípulos, que quién es el mayor, que quién se sienta a la derecha, que quién se sienta a la izquierda, y Jesús tenía que corregirlos permanentemente en pro de la unidad. Ahora Él está para partir de este mundo, y entonces ruega al Padre, yo me voy, Padre, y ruego por mis discípulos, para que guarden la unidad, así como nosotros. Pero no solo ruega por los discípulos
contemporáneos, podríamos decir. También ora y ruega por los que van a llegar a creer. Él dice, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Se refiere a nosotros, a su iglesia que milita en este tiempo. Ahora, ¿por qué pide esto el Señor? Porque el propósito de su venida es justamente crear un nuevo cuerpo dentro de la sociedad. En la carta a los Efesios, Pablo dice que Dios se había propuesto de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir todas las cosas, reencabezarlas en Cristo Jesús. Lo que está rogando al Señor es que este reencabezamiento se mantenga. La cabeza que ordena todo el cuerpo siga vigente. Y Dios elige a Jesucristo para reencarnar todo esto. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No quedamos fuera, estamos dentro de ese cuerpo bendito. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En otras palabras, yo voy a reunir a los que crean en mí. Ahora, ¿por qué este afán de Jesús de reunir a los suyos? De que todos sean uno. Porque el pecado disocia. El pecado nos aleja. El pecado nos desencuentra como personas. El pecado es el causante de las enemistades, el que produce grietas y todo lo demás. Y entonces Él nos quiere reunir alrededor de Él. Y esta unidad tiene un sentido y tiene un sentido profundo. Él dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Claro, porque si los santos se pelean, el mundo no va a creer. Porque en definitiva sería lo mismo que pasa afuera. La marca de ser iglesia es que la iglesia es un ejemplo de unidad. Y por supuesto que Pablo sabía esto perfectamente, por eso dice, lo que está sucediendo con Evodia y con Síntique atenta contra lo que Jesucristo vino a hacer. Atenta contra el sentido, contra la razón de ser de la iglesia, que es la unidad. Esto es lo que debe manifestar el pueblo de Dios en todas las cosas. Y va a subrayar esto en su carta a los Efesios cuando dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es el ruego de Jesús y es el solemne llamado del apóstol Pablo, la unidad del cuerpo de Cristo, que no es solamente física, porque a veces se cree que estar juntos significa estar unidos y no necesariamente. Quizás muchas veces nos encontramos unidos en algún servicio, en algún culto, lo hacemos físicamente, pero no significa que estemos unidos espiritualmente hablando. La unidad es cuando estamos en un mismo sentir, cuando estamos unánimes. Ahora, cuando uno lee esto que pasaba con Evodia y con Síntique, a la luz de lo que dice Pablo a los Efesios, uno puede sacar conclusiones. Primero, no tenían unidad. Segundo, no tenían mansedumbre. Tercero, no se soportaban. Cuarto, no se tenían paciencia. Quinto, no guardaban la unidad en el espíritu. Sexto, no estaban en paz. Y séptimo, todo esto afectaba al testimonio de la iglesia. Ahora, viéndolo así claramente, que este no era un problema secundario, era un problema fundamental. Y por eso Pablo lo hace notar, porque esto atentaba contra el gozo del Señor.
No puede haber gozo en una iglesia cuyos miembros están enemistados entre sí. Por eso, después de decir esto, Pablo mete esta tan conocida frase: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, porque su propósito es que la iglesia experimente la plenitud del gozo verdadero. Esta fue la marca de los cristianos en el primer siglo. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Cuente todas las veces que el libro de Hechos menciona la palabra unánimes, todos juntos. Capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Capítulo 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Capítulo 5, verso 12. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Quiere decir que la iglesia mostraba unidad ante una sociedad tremendamente dividida, donde estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, los esenios. Todos estaban allí discutiendo sus propias ideas. Sin embargo, la iglesia mostraba en la unidad que era una nueva sociedad, que algo había pasado en la sociedad que ni la política, ni la sociología, ni la psicología nadie había logrado, y era crear unidad en medio de la diversidad. Podemos pertenecer a diferentes niveles sociales, podemos tener diferentes grados de conocimiento, podemos tener muchos estudios o pocos estudios, podemos ser sabios o ignorantes, podemos ser de la alta o de la baja sociedad, pero reunidos en Cristo Jesús somos uno. Y esto pasa solamente en la iglesia. Por eso cuando Evodia y Síntique tienen este problema sin resolver, Pablo siente que el sentido de la iglesia está siendo amenazado, está siendo atacado. Y por eso le ruega a estas dos señoras o señoritas, no lo sé, que arreglen su asunto y que alguien las ayude, porque no puede pasar esto. El sentido de la iglesia es estar unánimes. Y la palabra unánimes significa tener una sola alma. Que el pensamiento, el sentimiento y la voluntad sean concordantes en cada miembro de la iglesia. Sentimos lo mismo, pensamos lo mismo y nos movemos todos en la misma dirección. Ese es el sentido de la iglesia. Y no es fácil mantener las relaciones interpersonales. Son muy dificultosas. Siempre hay cosas que interfieren por lo complejo que muchas veces somos. Interfieren los traumas que podemos tener en nuestras vidas. Interfieren las carencias afectivas que eventualmente tenemos. Interfieren las frustraciones. Todas estas cosas interfieren en las relaciones interpersonales. Y por supuesto todo esto afecta al servicio. ¿Por qué? Porque la iglesia es como una colmena. Todos están ocupados en algo, pero en el mismo sentir. Cuando ocurre esto, el servicio es gozoso. De lo contrario, el servicio se puede realizar, pero es penoso. Y lo que busca Pablo y Cristo en su oración sacerdotal de Juan 17 es que la iglesia tenga un servicio gozoso, donde unánimes podamos experimentar el gozo, el regocijo en el Señor. Y esto es precisamente lo que proclamamos cuando participamos de la cena del Señor. Pablo dice en 1 Corintios 10, 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Es decir, yo estoy en comunión con Cristo porque su sangre me ha lavado. Y estoy en comunión con Él porque su sacrificio es el que garantiza el perdón de mis pecados. Pero el apóstol Pablo sigue diciendo, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Se refiere al principio de unidad
que debe haber en la iglesia. Cada vez que nos reunimos y participamos de la cena del Señor, proclamamos también la unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Son muchas cosas las que dice el símbolo, pero sobre todo quisiera destacar esto: el pan es uno y nosotros, siendo muchos, tenemos que ser uno para que la oración, aquella que elevó nuestro Señor Jesucristo antes de subir a la cruz, se cumpla en cada uno de nosotros.